Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas y por supuesto, de nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, Kerem Bürsin, ¿verdad o mentira? La neta de los rumores con Hande. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en ese mar de especulaciones, noticias y, seamos sinceros, un montón de amor que rodea a esta pareja tan querida. Como saben, Kerem y Hande nos cautivaron a todos con su química en la pantalla en la serie Senkalkam. Y desde entonces, bueno, del mundo entero se ha enamorado de ellos como pareja. Pero, ¿qué hay de verdad y qué hay de puro humo en todo lo que se dice sobre ellos? ¿Están juntos? ¿Están separados? ¿Se están reconciliando? Las teorías son infinitas. Hoy vamos a intentar desentrañar la verdad, o al menos acercarnos lo más posible a ella, basándonos en la información más reciente y fiable que hemos podido recopilar. Así que si disfrutan de este tipo de contenido, de estar al día con sus celebridades favoritas y sobre todo, si aman a Kerem y Hande tanto como nosotros, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse nada de lo que viene. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es imposible no pensar en la magia que crearon en Senkalkam. Esa química en pantalla era palpable, casi eléctrica. Y como suele suceder con las parejas que tienen tanto éxito en la ficción, los fans inmediatamente comenzaron a desear que esa conexión trascendiera la pantalla y se hiciera realidad en sus vidas. Y para alegría de muchos, así fue. Durante un tiempo su relación fue un torbellino de noticias, fotos juntos, momentos tiernos compartidos en redes sociales y, en general, una confirmación de que su amor era, en efecto, muy real. Recuerdo perfectamente cómo cada publicación de ellos juntos era analizada hasta el último detalle. Una foto casual en un café, un comentario cariñoso en Instagram, una aparición pública, todo era material para los titulares y para alimentar la esperanza de los admiradores de que esta pareja tenía un futuro brillante por delante. Sus seguidores en todo el mundo los apoyaron fervientemente, celebrando cada paso que daban juntos. Eran la pareja de moda, la que todos admiraban, y parecía que su amor estaba destinado a durar. Sin embargo, en el mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas. El tiempo pasó y, como sucede en muchas relaciones, comenzaron a surgir rumores de distancia, de altibajos. Las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, las publicaciones conjuntas se espaciaron, y ahí es cuando el ruido empezó a intensificarse. Las preguntas empezaron a llover: ¿siguen juntos? ¿Se han separado? ¿Por qué no se les ve tanto? Una de las primeras señales, o al menos lo que muchos interpretaron como tal, fue cuando se dejó de ver a Kerem y Hande juntos tan a menudo. Se sabe que ambos tienen carreras muy demandantes, que sus proyectos a menudo los llevan a diferentes lugares, y que la vida privada de las celebridades es, por definición, privada. Pero para los fans, que se habían acostumbrado a verlos como una unidad, esta menor visibilidad generó preocupación y especulación. Luego vinieron los rumores de separación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque los medios de comunicación, tanto en Turquía como internacionalmente, comenzaron a lanzar informaciones, a veces contradictorias, sobre el estado de su relación. Algunos decían que habían terminado amistosamente, otros que había habido una pelea importante, y algunos incluso insinuaban que la presión de la fama había sido demasiado para ellos. Kerem, conocido por ser bastante reservado con su vida privada, a menudo respondía a estas preguntas con evasivas amables o simplemente prefiriendo no entrar en detalles. Hande, por su parte, también solía ser discreta, aunque en ocasiones dejaba entrever que, como cualquier pareja, tenían sus altibajos y que valoraban su privacidad. Esta cautela, entendible, no hacía más que alimentar el misterio y las ansias de los fans por saber la verdad. Y aquí es donde entra la neta, la verdad cruda, la información que intentamos desenterrar. Cuando las parejas de celebridades rompen, las razones suelen ser complejas. A veces es simplemente que las agendas no coinciden, que las prioridades cambian, o que la vida misma, con sus desafíos, pone a prueba incluso los amores más sólidos. Y en el caso de Kerem y Hande, a pesar de las especulaciones más dramáticas, muchos de los rumores apuntaban a que, efectivamente, sus caminos se habían separado, pero de una manera madura y respetuosa.
Es importante recordar que aunque los vimos como la pareja perfecta en la pantalla, en la vida real son dos personas con sus propias ambiciones, carreras y vidas. La fama puede ser un imán para el amor, pero también puede ser un muro entre dos personas si no se maneja con cuidado. Las constantes miradas del público, las presiones de los medios, los viajes constantes, todo eso puede desgastar una relación, por muy fuerte que sea. Recientemente hemos visto algunas interacciones entre ellos que han vuelto a avivar las llamas de la esperanza para muchos. Pequeños me gusta en redes sociales, comentarios amistosos, e incluso alguna foto donde se les ve juntos en un contexto grupal, pero que los fans se aferran como prueba de que el cariño y el respeto mutuo siguen ahí. Y es que a pesar de cualquier posible separación, es innegable el vínculo especial que se forjó entre ellos. Hay quienes creen que estos gestos son señales de una posible reconciliación, mientras que otros opinan que simplemente demuestran que como personas que compartieron una etapa importante de sus vidas y trabajaron juntos, mantienen una amistad sana y cordial. Y sinceramente, ¿no es esa una hermosa manera de cerrar un capítulo, si es que realmente lo han cerrado? Una de las cosas que más admiro de Kerem es su capacidad para mantenerse auténtico y profesional, a pesar de la vorágine de las redes sociales y los rumores. Y Ande, por su parte, irradia una elegancia y una fortaleza que la hacen aún más admirable. Ambos han demostrado, a través de sus carreras individuales y sus proyectos actuales, que son artistas talentosos y personas íntegras. Entonces, ¿verdad o mentira? La verdad es que en la mayoría de los casos, los rumores de separación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, si es que hubo una separación definitiva, parecen haber sido una consecuencia de las realidades de la vida de dos personas jóvenes y exitosas en el ojo público. No parece haber habido un escándalo o una ruptura dramática en el sentido más sensacionalista. Más bien, parece haber sido una evolución natural de las circunstancias. Sin embargo, el si es que es crucial aquí. Porque en el mundo de las celebridades, nunca se sabe al 100% hasta que ellos mismos lo confirman de manera explícita y sin lugar a dudas. Y la verdad es que a veces las cosas cambian, los sentimientos evolucionan, y lo que hoy parece una historia, mañana puede ser otra. Lo que sí es una verdad indiscutible es el cariño y la admiración que tanto Kerem como Hande han cosechado de sus fans alrededor del mundo. Y es precisamente por eso que cada pequeño indicio, cada interacción, cada noticia, por mínima que sea, genera tanta expectativa. Nos hemos encariñado con ellos, con su historia, y es natural que queramos verlos felices, ya sea juntos o por separado. Y analizando un poco más a fondo cuando se habla de la neta de los rumores, a menudo nos encontramos con que la realidad es mucho menos escandalosa de lo que los titulares sugieren. La vida real de las celebridades no siempre es una telenovela. A veces es simplemente una cuestión de agendas, de distancia, de prioridades cambiantes. Y eso, amigos, es algo con lo que todos podemos empatizar, ¿no creen? En este vídeo, hemos intentado ser lo más objetivos posible, basándonos en la información que ha trascendido. Hemos reconocido que su relación fue un tema candente, que hubo rumores de todo tipo, y que la verdad, en muchas ocasiones, se encuentra en un punto intermedio. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el legado de Kerem Bürsin y Hande Erçel en el mundo del entretenimiento, especialmente por su trabajo juntos, es innegable. Y su capacidad para mantener el respeto y el cariño de sus seguidores, a pesar de las idas y venidas de sus vidas personales, es un testimonio de su profesionalismo y de su calidad humana. Así que, para resumir, hemos explorado el ascenso de Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja, la euforia inicial de sus fans, los rumores que surgieron con el tiempo sobre su relación, y hemos intentado desentrañar qué hay de verdad y qué hay de ficción en todo ese mar de especulaciones. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien es difícil tener la certeza absoluta sin una confirmación directa y explícita, la mayoría de las señales apuntan a que su historia juntos, si bien pudo haber tenido sus desafíos, se ha desarrollado de una manera que privilegia el respeto y la privacidad, y que la neta de los rumores no siempre es tan dramática como a veces se pinta. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Es fascinante adentrarse en estas historias, ¿verdad? Siempre es interesante ver cómo se mueven las aguas en el mundo de las celebridades. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre todo este tema? ¿Creen que todavía hay esperanzas para ellos como pareja, o consideran que su historia ya es parte del pasado?
Todos sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son súper valiosos para mí y para toda la comunidad de este canal. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante, entretenido y les hizo pensar un poco, por favor, no olviden darle un asterisco gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando más contenido para ustedes. También si conocen a alguien a quien le interese Kerem Bürsin, Hande Erçel, o las noticias del mundo del espectáculo turco, no duden en asterisco compartir este vídeo con ellos. Ayudará a que nuestra comunidad crezca y llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de asterisco suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así se van a asegurar de no perderse ningún vídeo nuevo que subamos. Prometo seguir trayéndoles lo mejor del entretenimiento y las noticias más jugosas. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme hoy. Son los mejores espectadores del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces cuídense mucho y sigan disfrutando de sus series y artistas favoritos. Adiós.